Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Hoy es 5 de julio, primer domingo de este mes ya vacacional para muchos, en el que aquí en la cadena COPE no descansamos para ofrecerles como cada 7 días lo más destacado en la actualidad religiosa de España y del mundo en estas últimas jornadas. Con Amparo Latre en la producción y José Antonio Martínez en el control de sonido, comenzamos como siempre con el avance en titulares de algunas informaciones. Eva Galbache. El Papa Francisco comienza hoy un viaje apostólico de 8 días a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ya se conoce también el programa del viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos del 19 al 28 de septiembre. El lunes, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa entregó el palio a los nuevos arzobispos de Valencia, Madrid, Zaragoza y Mérida-Badajoz. En este domingo cercano a la fiesta de San Cristóbal se celebra el Día de Responsabilidad en el Tráfico, este año con el lema La prudencia, guía experta para el camino. Las organizaciones católicas de cooperación agradecen al Papa la encíclica Laudato Si. La Renovación Carismática Católica celebra este fin de semana su Asamblea General. Y esta semana se ha reabierto la iglesia de Santiago de Lorca, especialmente dañada en el terremoto de 2011. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad de esta jornada en el Vaticano porque dentro de unos minutos, a las 9 de la mañana, está previsto que salga del aeropuerto de Fiumicino el avión que llevará al Papa Francisco en su nuevo viaje apostólico que tiene como destino 3 países, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Serán 8 intensos días en los que mantendrá los habituales encuentros con dirigentes políticos, con los jóvenes, con religiosos, seminaristas, ancianos, marginados, obispos, etc. Recordamos ya en este inicio de Iglesia Noticia lo más destacado en el programa previsto con la enviada especial de la cadena COPE, la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. Ya desde el avión papal a las 9 en punto está previsto que despeguemos en dirección Quito y hasta allí tendremos 13 horas a bordo de este avión de Alitalia. Una vez que lleguemos habrá una ceremonia de bienvenida en el mismo aeropuerto. Serán las 3 de la tarde en Ecuador, las 10 de la noche en España, pero después de ese primer discurso del Papa a descansar a la Nunciatura. Y luego ya, mañana lunes, pues un día muy intenso. Desde primera hora, el avión de Quito-Guayaquil, que dura 5 minutos, y allí en Guayaquil la primera gran misa del Papa en este viaje en Latinoamérica. Será esa Santa Misa ante el Santuario de la Divina Misericordia. Siempre mañana comerá en el Colegio Javier con la comunidad de jesuitas. Es una petición expresa del Papa porque tiene muchos vínculos personales con esta comunidad en concreto. Y luego volvemos a Quito, donde será ya la visita de cortesía al presidente de la República y ya visita a la catedral, los primeros encuentros con el Papa móvil abierto y con la gente. La semana va a ser intensa, otro día más en Ecuador, el martes, donde el gran momento va a ser ese encuentro con el mundo de la enseñanza, además de la Santa Misa en el Parque del Bicentenario. Y el miércoles vamos a Bolivia. Ahí es donde entra en acción el tema más delicado, que es esas relaciones con Evo Morales y, bueno, esa especie de gol que le ha colado el Papa al presidente de Bolivia, que ha sido quien la ha invitado. Por eso vamos. Pero allí tendremos el miércoles esa visita de cortesía al presidente en La Paz y el encuentro con las autoridades civiles, donde será el discurso. El Papa después, el jueves, tiene también un momento muy importante que es uno de los más esperados de este viaje. Jueves 9 de julio, a las 5:30 de la tarde en Bolivia, a las 11:30 de la noche en España, el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. Puedo aseguraros que el Papa ha escrito de su puño y letra ese discurso, que es largo, muy largo, y que dice cosas que van a dar mucho que hablar. Seguimos el viernes ya de Bolivia a Paraguay, donde le esperan más de 1 millón de argentinos que están ya cruzando la frontera. Y allí veremos momentos emocionantes, como el del hospital pediátrico, pero también esa visita a la población del Bañado Norte, la auténtica periferia. En fin, así hasta el lunes 13 de julio, que aterrizamos en Champino, en Roma, a las 2 menos cuarto de la tarde. Pues en torno a este viaje apostólico del Papa Francisco, gira hoy el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Con 80 años a cuestas, cuando los demás pensamos en las vacaciones, el Papa Francisco sale hoy de Roma camino del continente de bautizados que es América para un encuentro pastoral de una semana en Ecuador, Bolivia y Paraguay. Impresionante.
Será una semana tan densa espiritualmente como agotadora físicamente. A él no le importa. Acaba de recordar que hoy hacen falta más testigos que maestros. Debaten los hermeneutas que entienden al Papa Francisco como un contrapoder, que ya es entender. ¿Qué fue más determinante? Si Bergoglio en Aparecida o Aparecida en Bergoglio. En todo caso, es innegable que la impronta personal de Jorge Mario Bergoglio late vivísima en cada uno de los 554 puntos de aquel exhaustivo documento eclesial del Episcopado Iberoamericano que clausuró la Conferencia General del CELAN en 2007. Él fue quien hizo el esquema, y no cabe la menor duda de que es la hoja de ruta evangelizadora en la gran misión continental primero y hoy en la Iglesia Universal. Lo vamos a comprobar en esta visita apostólica. Benedicto XVI, al aprobar como Papa la publicación de aquel documento, subrayó que hay en él numerosas y oportunas indicaciones pastorales. Donde Dios está ausente, no hay valores morales. Urge la globalización de la solidaridad. Las estructuras justas jamás serán completas de modo definitivo. Y el remedio se llama fe, esperanza y caridad, audacia apostólica, comunión, formación de conciencias y convicción de que la misión de la Iglesia no es otra que evangelizar. Lo vamos a oír muchas veces los próximos días desde aquel continente en el que la fe cristiana ha animado y sigue animando con los pobres y sin demagogias políticas ni populismos baratos la vida y la cultura de aquellos pueblos. Habrá que estar muy atentos. Que pasen un buen día. Gracias, Miguel Ángel. Igualmente, seguimos con Paloma García Ovejero para contarles que el pasado lunes, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco entregó el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos, entre ellos a 4 españoles. Paloma. Sí, primero en la Basílica de San Pedro el Papa bendijo esos palios al final de la ceremonia y ya sin cámaras ni testigos se los entregó uno a uno, mano en mano, a los 46 nuevos arzobispos metropolitanos. Vamos por partes. En la homilía el Papa hablaba claramente de esas persecuciones a San Pedro y a San Pablo, porque era el día, pero se repiten hoy, aseguraba. Esta es la actitud. Quante forze lungo la storia hanno cercato e cercano di annientare la Chiesa. ¿Cuántas fuerzas a lo largo de la historia han buscado y buscan aniquilar la Iglesia, tanto desde fuera como desde dentro? Pero han sido todas aniquiladas y la Iglesia permanece viva y fecunda. Rimane viva e feconda. Permanece inexplicablemente a salvo para que, como dice San Pablo, pueda aclamar a Él la gloria por los siglos de los siglos. Todo pasa, solo Dios permanece. Todo pasa, solo Dios resta. Pues efectivamente, entre esos 46 arzobispos había 4 españoles. Estuvieron después todos celebrándolo muy modestamente con una paella casera en el Pontificio Colegio Español. Y allí le preguntábamos al cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, cómo lo había vivido. Lo he vivido sencillamente con espíritu de fe, espíritu eclesial y el gran regalo que supone ser vínculo de comunión dentro de la Archidiócesis de Valencia con todos los obispos valencianos con el Papa. Es muy necesario en este momento la comunión, una comunión viva, eficaz, real con el Papa en estos momentos y todos en torno al Papa. Hay que fortalecer esta unidad de la Iglesia cuyo vínculo es la caridad, una caridad que brota de la fe que profesa con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y eso es lo que voy a hacer. También estaba, como no, el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Pues muy contento y con mucha responsabilidad, porque cuando te entregan el palio, pues tienes que vivir una comunión plena, no solamente con la sede de Pedro, sino recrear la comunión en tu archidiócesis, ¿no? Con los obispos que están en la provincia eclesiástica. Y para mí es un reto, ¿no? Porque la comunión solo se recrea cuando de verdad en el centro de tu vida está Jesucristo y solo Jesucristo. Y era el primer palio para don Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz. Ha sido una ceremonia muy emotiva y vivida muy intensamente. Estar en Roma, estar con el Papa es siempre una gran ocasión de vivir la comunión eclesial, y he tenido muy presente a toda la archidiócesis. Me he acordado continuamente de sus gentes, de los sacerdotes, de todos los fieles de la archidiócesis, pues han estado conmigo ahí en el altar. Se me escapó don Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza, pero
os prometo que la próxima vez que le vea se lo pregunto. Pues seguimos con más noticias del Vaticano. El Papa recibió el viernes, Paloma, a 30.000 miembros de la Renovación Carismática Católica en una audiencia especial en la Plaza de San Pedro. Primero bajo un sol tremendo, después bajo la lluvia. El Papa estuvo en la Plaza de San Pedro junto a más de 30.000 miembros de la Renovación Carismática. Celebraron con él una oración ecuménica, rezaron especialmente por los cristianos perseguidos e incluso oraron en lenguas. En primera fila estaba la española Sor Verónica Berzosa, fundadora de Jesu Comunio. El Papa recordaba que no hay líderes vitalicios en la Iglesia. Tutti i servizi nella Chiesa è conveniente che abbiano una scadenza. Todos los servicios en la Iglesia es conveniente que tengan una caducidad. No hay líderes de por vida en la Iglesia. Esto sucede en algunos países donde existe la dictadura. Y cuando un líder se convierte en un pavo real, continuaba diciendo el Papa, se acaba deslizando hacia los negocios sucios. Ayer, como cada víspera de viaje, el Papa estuvo esos 20 minutos entre las 7 y las 7:20 de la tarde rezando en Santa María la Mayor, pero este sábado ha tenido otro protagonista, Benedicto XVI. Primer discurso desde que es Papa emérito, primeras palabras en público desde aquellas del balcón de Castel Gandolfo. Estaba en este mismo pueblo, en esta misma villa pontificia. Recibió 2 honoris causa de la Universidad de Cracovia, en Polonia, y de la Academia de la Música de esa misma ciudad. Y lo primero que dijo fue que sin Juan Pablo II su camino espiritual y teológico no es ni imaginable. Después fue contando cómo con su ejemplo redescubrió la música sacra. Benedicto XVI reflexionaba ayer de dónde viene la música y contesta de la experiencia amorosa, de la experiencia de la tristeza y del encuentro con Dios. Una cosa está clara, señalaba, donde hay un encuentro con un Dios vivo, nace y crece la respuesta. La belleza proviene de la verdad misma. Recordamos para terminar que ya se ha publicado el programa oficial del viaje apostólico del Papa a Cuba y Estados Unidos, que incluye una visita a la ONU y su participación en el 8º Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, Paloma. Sí, va a ser del 19 al 28 de septiembre. La primera etapa es Cuba, son 4 días y hay 2 grandes momentos. La Santa Misa en la Plaza de la Revolución y la visita al Palacio de la Revolución, donde está Raúl Castro. La incógnita es si veremos también la foto del Papa con Fidel. Pero recorrerá la isla entera, a Oriente y a Occidente, y habrá muchos momentos en los que veremos historia. En Estados Unidos son 5 días, empezando por Washington. El 23 de septiembre tiene cita en la Casa Blanca con Obama, y ese mismo día canoniza al español Fray Junípero Serra. El 24 de septiembre al Congreso y un encuentro con los sin techo de Washington. Y luego ya viene la etapa de Nueva York. Primero en la ONU, después un encuentro interreligioso en la Zona Cero, donde las Torres Gemelas, y además una visita a Harlem, a los inmigrantes. En Filadelfia, además del enorme encuentro de la Misa de las Familias, hay un momento especialmente llamativo que es la visita del Papa a los presos de un correccional. Y ya sabemos cómo son los correccionales americanos. El programa está lleno de grandes eventos, porque también el Papa celebrará una misa en el Madison Square Garden y, bueno, pues ese rezo en la Caridad del Cobre en Cuba. En fin, os recomiendo que lo veáis, está en la web. Y nada, ahí están las fechas, del 19 al 28 y a la vuelta enseguida el sínodo. Muchísimas gracias, Paloma. El anuncio de la reapertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba, que pone fin a 54 años de tensas relaciones entre ambos países, se conoció pocas horas después de hacerse público el programa del viaje del Papa y supone un paso más en la apertura de Cuba al mundo y del mundo a Cuba que pidió en 1998 el Papa Juan Pablo II. Ahora, los obispos cubanos han destacado la importancia de la mediación del Papa Francisco en esa normalización de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos. Y lo han hecho en una carta en la que invitan a las comunidades cristianas a prepararse para la visita del Papa del próximo mes de septiembre. Piden en ella que en los próximos meses se realicen gestos de misericordia para quienes los necesiten, así como tiempos especiales de oración y de ayuno. Consideran que la llegada del Papa, a quien denominan misionero de la misericordia, llevará nuevos aires de esperanza a Cuba. Y los obispos de los Estados Unidos, por su parte, consideran que las nuevas regulaciones comerciales y de viaje de Estados Unidos a Cuba contribuirán a fomentar la libertad religiosa
Prensa y los Derechos Humanos. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la próxima visita del Papa a Cuba y Estados Unidos contribuirán especialmente a la reconciliación y el diálogo entre ambos estados. Cambiamos de asunto. La eurodiputada popular y portavoz del PP en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Teresa Jiménez Becerril, ha denunciado la dramática situación de muerte y de violación de derechos humanos que padecen los cristianos. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez. Conferencia para mandar un mensaje de unidad ante una amenaza que pasa desapercibida en el Parlamento Europeo por la apatía de la mayor parte de grupos. Hasta Bruselas se han desplazado líderes de diferentes confesiones religiosas y de instituciones europeas, entre ellos la eurodiputada Jiménez Becerril. Yo lo que creo, lo que era importante, darle voz, o sea, darle a un altavoz a los cristianos. Pese a que todo el arco parlamentario estaba invitado, al acto solo han asistido representantes del Partido Popular. Muchas veces me parece que si no fueran cristianos se hablaría más de ello. No quiero hablar de cristianofobia, pero a veces parece que casi existe. De hecho, hace solo unas semanas, la oposición de la mayor parte de grupos de izquierda estuvo a punto de tumbar una resolución en este sentido. Creo que es un exceso de laicismo, ¿no? Como decir, aquí somos laicos y no se puede hablar de religión. Pues sí, señor, se puede hablar de religión. La sociedad está impregnada de religión, la sociedad europea, y no es nada malo. Laicismo que para el eurodiputado ha llevado a que en la Eurocámara se obvie ya hablar del tema. Pues viajamos ahora en Iglesia Noticia hasta Níger, donde la enviada especial de la cadena COPE, Beatriz Mesa, ha estado con los religiosos y misioneros que atienden a los emigrantes retornados. Esta es su crónica. La Iglesia, una vez más, y sus misioneros en África representan un salvavidas para los inmigrantes. En especial aquí en Niamey, la capital de Níger, desde donde miles de inmigrantes parten hacia Libia o Argelia con rumbo hacia Europa. El padre Mauro Armanino, italiano de Génova, pertenece a la Orden de Misiones Africanos y desde hace 3 años recibe a cientos de inmigrantes que han retornado de las rutas clandestinas tras fracasar en su intento de alcanzar una vida mejor. Hacemos un servicio de acogida, de orientación, de servicio medical y de acompañamiento. Son pocos inmigrantes, recibimos entre 40 y 50 personas por mes, pocos para los miles de africanos que llegan hasta Níger. El padre Mauro dibuja la problemática de la inmigración desde otra perspectiva. Es una oportunidad, dice, de negocio para todos en Níger, donde policías, aduaneros, comerciantes, entre otros, viven de la inmigración clandestina. Y al inmigrante no le define como víctima, sino como actor de una dura realidad. Lo fue así con Ikabil, de Costa de Marfil. El coche en el que viajaba se accidentó. Mis amigos me lo robaron todo, me desmayé, yo no vi prácticamente nada, sé que se llevaron mis cosas. Mi maleta se quedó tirada en el desierto, pero el dinero estaba conmigo. Aunque me lo gasté todo en el médico para que me curara, de nada sirvió al final porque he tenido que regresar hasta la capital, a Niamey, y espero volver pronto a casa. En lo que vamos de año, más de 100.000 inmigrantes han cruzado por Níger para alcanzar Libia con dirección a Europa. Gracias, Beatriz. Hacemos ahora un paréntesis en Iglesia Noticia para el comentario de nuestra colaboradora Paloma Gómez Borrero, que se fija especialmente en una de las etapas del viaje del Papa que hoy comienza, la de Bolivia. El viaje que hoy inicia Papa Francisco será largo, una semana, y sin duda el viaje de la emoción. Es cierto que en su continente estuvo ya en la JMJ de Brasil, pero fue una visita programada por Benedicto XVI, mientras que ésta la ha preparado y querido él mismo. Va a Ecuador, Bolivia y Paraguay, 3 naciones llamadas de la geopolítica de las periferias emergentes, y sabemos cuánto Jorge Bergoglio ama visitarlas y encontrarse con sus gentes. Los 3 países recibieron ya hace años la visita de un papa, pero aunque Juan Pablo II les habló en un buen castellano, ahora escucharán al Santo Padre hablarles en su propia lengua, que es también además de la misma región del mundo, y les dirigirá palabras y muchas improvisaciones que irán directamente al corazón y encerrarán porqués. Del viaje de Juan Pablo II a estos 3 países, permítame evocar la visita a la ciudad boliviana de Oruro. Si la pobreza tiene como el hombre un rostro, el Papa lo vio en el de los campesinos y mineros de Oruro, una tierra yerma, rica solo en estaño, pero las minas están ya cerradas porque no son rentables. Para no morirse de hambre, se ven los campesinos y todos obligados a cultivar la coca o a depender de los hombres de la droga. Un campesino aymara se presentó al Papa él mismo. Me llamo Primo Arce Contreras.
Somos campesinos, vivimos con mucho sufrimiento, nos maltratan, nos engañan, no nos dejan vender nuestros productos y las autoridades nos manejan como animales. El sollozo del minero después, que le habló al Papa, nos rompió el corazón. Abrazándose al Santo Padre le dijo llorando: los mineros tenemos hambre, no tenemos pan, no tenemos nada que darles de comer a nuestros hijos. Gracias, Santo Padre, por sus encíclicas sobre el trabajo. Papa Francisco viene a traerles la revolución de la ternura y a través del diálogo Iglesia-Gobierno que haga que la política la mueva la caridad, que tenga como objetivo la doctrina social de la Iglesia, es decir, la defensa y tutela de la dignidad y de los derechos del hombre. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días. Herrera en COPE, en la mañana. COPE. Estar informado. Estreno 1 de septiembre. En Iglesia Noticia nos adentramos ahora en la actualidad en España. En un comunicado conjunto, las organizaciones católicas de cooperación, Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y Redes han agradecido al Papa Francisco la encíclica Laudato Si. Consideran que esta nueva aportación pontificia a la doctrina social de la Iglesia ilumina desde la fe abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad sobre la situación actual de injusticia ecológica global que padece en nuestro mundo, en el que predominan, recuerdan, la pobreza, la desigualdad y la injusticia. José Antonio Martínez es el coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas. Yo creo que lo más importante de esta encíclica es la insistencia que hace el Papa en que todo está relacionado. Y por eso es necesaria una ecología integral que tenga en cuenta las relaciones del hombre consigo mismo, del hombre con la sociedad, con los otros y también del hombre con Dios. Estas organizaciones se unen al Papa Francisco para pedir un consenso mundial para frenar el deterioro global del planeta y a su denuncia del deterioro ecológico en el que estamos inmersos a causa de una economía que solo busca el beneficio y que genera una injusticia que repercute de forma dramática en las víctimas más vulnerables del planeta. José Antonio Martínez. El Papa insiste en que nuestra posición en el mundo es la de ser labradores y cuidadores. Y es algo que identifica muy bien la misión de Manos Unidas. Nosotros acudimos a los países más pobres a ayudar, a apoyar, a cuidar la creación y a cuidar a los más vulnerables. A labrar una tierra que muchas veces ha sido expoliada o que apenas produce porque las personas no han tenido la suficiente capacidad o capacitación o no han tenido suficientes recursos para labrarla bien, ¿no? Entonces, labrar y cuidar es algo con lo que nosotros nos sentimos muy identificados de las palabras del Papa. Tras varios meses de trabajos de restauración, esta semana se ha reabierto la iglesia de Santiago de la localidad murciana de Lorca, especialmente afectada por el terremoto de 2011. COPE Murcia, Paula Pascual. La iglesia de Santiago de Lorca ya luce completamente reconstruida, un templo que se derrumbó por los terremotos de 2011. La conferencia episcopal ha colaborado en su reconstrucción con 1 millón de euros. El entonces presidente de esta institución, el cardenal Rouco Varela, acudió el pasado viernes a la inauguración de este templo. Estuvo acompañado por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que contaba cómo quedó la iglesia tras los seísmos. La que prácticamente ha sido el icono de lo que fue el desastre en Lorca, esta que se veía prácticamente en el suelo toda. El obispo de la diócesis también ha valorado en COPE la propuesta del Papa Francisco de fijar la Semana Santa en el calendario. Dice Lorca Planes que es sorprendente e interesante, sobre todo para los estudiantes. A mí no me parece mal tener una fecha más o menos fija, ¿no? Eso, a mi modo de ver, podría ser interesante también, sobre todo para ubicarse, con tal de que, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Lorca Planes ha anunciado también en COPE que este año 11 jóvenes se van a ordenar sacerdotes en la diócesis de Cartagena.
En este primer domingo de julio, un año más en torno a la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores, y del inicio de las vacaciones de verano, se celebra el Día de Responsabilidad en el Tráfico. Una jornada que se organiza desde el Departamento de Pastoral de la Carretera, que depende de la Comisión Episcopal de Migraciones. Su actual director es José Aumente, al que ya saludamos. Buenos días. Buenos días. El mensaje para esta jornada tiene un lema, una afirmación que es contundente, diríamos que lo dice todo: la prudencia, guía experta para el camino. Así le hemos entendido hacer, un poco, guiñando un poco el ojito a Santa Teresa de Jesús. De ello hablaremos, por supuesto. Por ahí un poco, sí. Cuéntenos, ¿qué quiere aportar este mensaje y esta jornada en unos días en que hay pues un especial incremento del tráfico por las vacaciones? Y no solamente, que estamos un poco retrocediendo, llevamos más de una década bajando, y el año pasado estuvimos allí que casi lo superamos, y este año vamos ya en retraso, que sí, vamos habiendo bastante más muertes que el año pasado. Esperemos que no termine así, pero así quiere decir que la prudencia tiene que ser la guía. La hemos dicho experta porque tiene que ser, la prudencia realmente es experta para llevarnos a buen puerto, al final, sin ningún sobresalto, porque lo importante es llegar donde nos hemos propuesto ir. La sabiduría popular en forma de refranes sobre todo nos ha dejado muchos ejemplos sobre esa necesidad de la prudencia, ¿no? Claro, fíjate tú los refranes que tiene, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa, por ejemplo, ¿no? Que sí hay muchísimos en el cual nos están diciendo, mira, que no el que va más deprisa llega antes, que lo importante es un continuo que no un apechugón. En fin, que vale más tarde que nunca, y que lo importante, sobre todo, como se suele decir en los eslóganes para esta jornada, lo importante es llegar. Además de esa llamada a la prudencia, como nos comentaba en el mensaje para esta jornada, la protagonista especial es Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Santa Teresa de Jesús. Primero porque es una mujer de camino, no sé si que de la alpargata, ¿no? De pisar tierra, una mujer que ha sabido lo que significa las malas noches, como ella decía, en una mala posada, comparándose un poco a la vida, pero sobre todo siendo una mujer de clausura, cuánto camino, cuánta dificultad ha pasado, distintas que las nuestras, pero ciertamente que el camino va mucho con Santa Teresa de Jesús, y ahí está que nuestro Papa Francisco es ahí como la ha querido ver, y sobre todo lo ha querido encuadrar, ¿no? Mujer que la va fenomenalmente la forma del camino de vida, camino de saber estar, camino de alegría, camino de prudencia, camino de oración, todo es un camino. Es la conocida como Santa Andarega, efectivamente, un ejemplo también para nosotros a la hora de viajar. ¿En qué aspectos concretos es actual Santa Teresa 500 años después? Fíjate, la clave nos la ha dado el Papa Francisco cuando dice que la podíamos sintetizar en estos 4 caminos: camino de la alegría, camino de la oración, camino de fraternidad y camino del propio tiempo. Y ahí yo creo que un poco haciendo juego con las palabras de Jesús, ir un poco a los textos directamente de Santa Teresa de Jesús, vemos que realmente nos ayuda en el siglo XXI también a los que vamos en otros vehículos distintos donde se desplazaba la Santa, pero que son las motivaciones las mismas, ¿no? Acortar distancias, ir a visitar a las personas que hoy sencillamente hacer pues nuestro trabajo, porque hay gente que la conducción es el modo de vida, y otros sencillamente el modo de salir de vacaciones o de visitar artísticamente a otras cosas. Es decir, que la carretera se presta a cualquier cosa, pero lo importante es que tiene que ser la carretera algo positivo, y el mismo camino también, que es donde queríamos hacer hincapié en estos 4 caminos, que el hecho de estar ya en un coche es parte de nuestra vida y que tenemos que aprovecharla, no esperar a llegar donde vamos, sino que el camino mismo se tiene que convertir en algo positivo para cada uno de nosotros. José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia en la cadena COPE, y buenos días. Gracias a vosotros y feliz día de la responsabilidad para todos en la carretera. Igualmente. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este primer domingo del mes de junio de 2015. En la cadena COPE llega la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, en la Santa Misa, un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.